Muy buenas, gente curiosa, bienvenidos a la Caja de Ned. Hace unos días os preguntaba por Instagram si queríais que hablara sobre los análisis de sangre, para qué sirve cada tubo, qué significan algunas palabras y abreviaturas que vemos cuando nos dan los resultados del análisis. Pero antes de empezar con el vídeo, dejadme que os recuerde que si os gusta este contenido, os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Seguimos con los análisis de sangre. Para entender las analíticas, primero tenemos que saber qué es la sangre. La sangre es un tejido compuesto por células y por líquido. La parte líquida se llama plasma y está básicamente compuesta por agua y sustancias que van disueltas en él. Los nutrientes, hidratos de carbono, grasas, proteínas, minerales y vitaminas, hormonas, anticuerpos y un montón de cosas más. Y la parte sólida de la sangre son las células. Tenemos los glóbulos rojos o eritrocitos, que son los que se encargan de transportar el oxígeno al resto del cuerpo. Las plaquetas, que se encargan de coagular la sangre, y los glóbulos blancos, que se encargan de defender nuestro organismo frente a infecciones, virus, parásitos y un montón de cosas. Además, la sangre sirve para regular la cantidad de agua de nuestro cuerpo, su temperatura y nos ayuda a combatir infecciones. La sangre que circula por las arterias va cargada de oxígeno y nutrientes para repartir por el cuerpo, y la sangre que circula por las venas lleva sustancias de desecho que ya hemos metabolizado para eliminarlas. Ahora que sabemos un poquito más sobre la sangre, vamos a las analíticas. Los análisis de sangre nos dan mucha información sobre nuestro estado de salud y por eso es una prueba que se suele pedir muy a menudo en las consultas del médico. Cuando nos sacan sangre en un análisis de sangre general, en el que nos miden varias cosas, suelen sacarnos sangre con distintos tubos, que tienen distintos colores, distintos tamaños. Pero si queréis saber más sobre esto de los tubos y qué llevan dentro y por qué son distintos, os dejo un artículo sobre esto en mi web, elisadivulga.com. Cuando nos dan la hoja con los resultados del análisis de sangre, vemos que hay distintas secciones: hemograma, bioquímica, inmunología, coagulación y otros parámetros como la glucosa, las hormonas y los factores tumorales. El hemograma nos da información sobre las células de la sangre. Suelen empezar con el número o el recuento de eritrocitos. Esto es el número de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos rojos que hay en una cantidad determinada de sangre. Además, tenemos otros valores como el VCM, que es el volumen corpuscular medio, que nos da información sobre el tamaño de estos glóbulos rojos. Conocer toda esta información nos es muy útil para saber si tenemos una anemia y saber qué tipo de anemia, ya que dependiendo del tamaño de los glóbulos rojos, puede ser, por ejemplo, una anemia por falta de hierro, por falta de B12 u otro tipo de anemia. En el hemograma también se mide el hematocrito, que significa la proporción de glóbulos rojos que hay en nuestra sangre. Además, sobre esto que os comentaba también de la anemia, nos miden la hemoglobina, que es una proteína presente en los glóbulos rojos que se encarga de transportar el oxígeno. Por otro lado, se mide el número de glóbulos blancos, de leucocitos, y de estos leucocitos, de estas células, hay distintos tipos y por eso vais a ver un montón de nombres un poco raros en los resultados de la analítica: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Un truco: cada vez que veáis en una analítica citos, está haciendo referencia a una célula, como los eritrocitos que veíamos antes, los glóbulos rojos. Conocer este número de cada tipo de glóbulo blanco nos da información para saber qué capacidad tenemos de combatir infecciones, o incluso si ya tenemos una infección y de qué tipo, o si tenemos inflamación en alguna parte de nuestro cuerpo, ya que los glóbulos blancos se encargan de nuestras defensas, son parte de nuestro sistema inmune. Por último, tenemos las plaquetas, que son las células que se encargan de coagular la sangre cuando tenemos, por ejemplo, una herida. Tener un número alto o bajo de plaquetas nos da información si tenemos problemas en esta coagulación de la sangre, ya sea por defecto, es decir, que no coagulemos bien, o por exceso, cuando tenemos riesgo de que se nos formen coágulos o trombos en la sangre. En el hemograma también se mide la hemoglobina glicosilada, que es una proteína que nos es muy útil saber su valor en personas que tienen diabetes. Otra de las secciones que tenemos en los resultados del análisis de sangre normalmente es la coagulación. En él se analizan el tiempo de protrombina, PT, en el resultado de la analítica, y el tiempo de tromboplastina parcial, TPP. De estas siglas solamente tenéis que saber que, pues eso, es el tiempo que tardan ciertas proteínas en coagular nuestra sangre. Otro de los apartados que se suele pedir normalmente en las analíticas es el de bioquímica general. Ahí principalmente vais a encontrar los nutrientes que tenemos en la sangre: la glucosa, lo que decimos azúcar en sangre,
las proteínas, por ejemplo la albúmina. También vamos a encontrar vitaminas, minerales y grasas. Con respecto a los minerales, es posible que en vez del nombre del mineral os pongan su elemento químico. Me explico. En vez de poner calcio, tal vez pone Ca. En vez de potasio, K. En vez de hierro pone Fe. Para no hacer este vídeo muy pesado, os voy a dejar en la cajita de descripción una lista con los elementos químicos de cada mineral para que sepáis de qué estamos hablando. En el caso de las grasas se miden los triglicéridos y el colesterol. Pero el colesterol viene en distintos valores. Tenéis el HDL o colesterol bueno, el LDL o colesterol malo, el VLDL, que también es colesterol malo, y simplemente colesterol o colesterol total, que es la suma de todos los anteriores. Una de las proteínas, por ejemplo, que se analiza es la albúmina, que se encarga, entre otras funciones, de que el líquido de la sangre, el plasma, no se salga de los vasos sanguíneos y se vaya a otros tejidos, lo que conocemos como un edema. También aparecen otras siglas y por estas me han preguntado un montón de veces, que son las famosas GOT, GPT y GGT. Estos son enzimas, son proteínas, y estas proteínas son las conocidas como transaminasas. Y nos hablan de la función del hígado. Conocer los valores de estas enzimas nos da información de la salud de nuestro hígado. También tenemos otras proteínas que nos dan información sobre nuestros riñones, como son la urea y la creatinina. Otros elementos que también suelen generar mucha curiosidad en el apartado de bioquímica son el ácido úrico y la bilirrubina. La bilirrubina nos da información de la salud de nuestra vesícula biliar y nuestro hígado, ya que se forma al descomponer glóbulos rojos viejos en el hígado. Y el ácido úrico es un compuesto que está normalmente en nuestro cuerpo, pero que también está presente en algunos alimentos y bebidas. Y un número excesivo o muy bajo de ácido úrico nos puede dar información sobre muchos problemas de salud, no solamente la gota. En cuanto a las hormonas, se suelen medir las hormonas de la glándula tiroides, que nos dan información sobre la salud de nuestro metabolismo principalmente. Se pueden medir también hormonas sexuales como la testosterona, la progesterona o la prolactina, que se suele medir, por ejemplo, en el caso de que una mujer quiera utilizar anticonceptivos orales para saber cuáles son sus niveles hormonales y si necesita unas u otras o cuál le va mejor. Otros valores que se suelen medir también y que pueden aparecer en la sección de inmunoquímica o inmunología son la ferritina y la transferrina, que son proteínas que nos dan información sobre el almacenamiento y el transporte en nuestra sangre del hierro. Me he dejado varios valores sin comentar, pero no quería hacer este vídeo como una clase de medicina. Si tenéis cualquier duda, dejadme en los comentarios y no dudaré en responderos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así dejadme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, seguid curioseando. ¡Chao!